Comenzamos un nuevo bloque y como lo veníamos anticipando, hoy vamos a hacer la presentación de este relevamiento social y económico de Colsecor, de la Fundación Colsecor aquí en Justiniano Posse. Es un trabajo que se ha realizado durante los meses de junio, julio, agosto, se ha presentado finalmente en septiembre, donde allí podemos recolectar y recabar toda la información que tiene nuestra localidad. Justiniano Posse, una localidad pujante, en constante crecimiento. Bueno, hoy vamos a compartir un poco lo que ha dejado este relevamiento, que tiene como objetivo que diferentes instituciones de la localidad puedan conocer también lo que se hace en Justiniano Posse, la cantidad de comercios, cuáles son nuestros puntos más importantes y más fuertes. Es por eso que están aquí en nuestros estudios Alberto Calvo y también Víctor Barrera para contarnos y ayudarnos a contarles a ustedes un poco de qué se trata este relevamiento tan importante para Justiniano Posse. Bueno, muchísimas gracias, Pau, que te ha tenido este relevamiento ahí en el área de campo, en territorio, ¿no? Exactamente, he estado trabajando en lo que es el trabajo justamente de campo, todo lo que es la recolección de la información. Es un trabajo que anteriormente lo hacía Cecilia Aymar. Bueno, ella me ha ayudado para poder hacer este relevamiento, que consiste de 8 formularios que justamente nos van a ayudar a desarrollar y a conocer los distintos aspectos, la industria, los servicios, las cooperativas, bueno, todo lo que conforman y hacen de la actualidad de Justiniano Posse. Han participado todas las instituciones de la localidad, es por eso que también el agradecimiento a todos aquellos que han abierto sus puertas y nos han dado la información para que, bueno, podamos hacer este relevamiento tan importante. Bueno, es colaborativo, así que está bien que lo menciones, Pau. Gracias por el trabajo, que te vas a quedar ahí porque vamos a ir pivoteando con algunas plaquitas para revisar los datos y ya recibir. Alberto Calvo, bienvenido a Justiniano Posse una vez más. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad para presentar este trabajo. Bueno, y Víctor Barrera, hombre de la casa, bienvenido también. Gracias, buenos días. Bueno, cuéntenme cómo nace esto, porque esto es una idea cuando se gesta la Fundación Colsecor, quizás fue uno de los bastiones, de los pilares fundamentales. Bueno, la experiencia piloto, claro, allá en el 2019, año, si se quiere, de prepandemia, que nadie sabía lo que íbamos a vivir a partir del 5 de marzo del 2020, una experiencia con 11 cooperativas, una cooperativa pionera para nosotros, que ha construido Colsecor desde la fundación allá en el año 95, que es una de las cooperativas madres nuestras de esta integración cooperativa, y en el 2018 cuando se constituye el ámbito de la Fundación Colsecor y esta experiencia del primer relevamiento social comunitario con los primeros datos de infraestructura económica de esta parte, de esta Argentina tierra adentro, que de alguna manera son como grandes desiertos informativos en la consideración de orden público que tiene la Argentina, ¿no? Como Estado-Nación. Entonces, en esa experiencia, hoy tenemos la oportunidad de poder generar un contraste, ver cómo estaba Posse en aquel 2019 antes de la pandemia, cómo se encuentra en este 2022 en la infraestructura económica. Nos cuesta decir que es el año de la pospandemia, sí podemos decir que es el año de regreso pleno a la presencialidad, ¿no? En las actividades. Así que los datos en la relación comparada en línea histórica nos parece importante. Ya lo vamos a repasar. Viti, esto es muy importante como comunidad para Justiniano Posse tener el privilegio de formar parte, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre nosotros decimos que para poder tomar decisiones, cualquier tipo de institución, sea una institución educativa, una institución oficial, una institución como los municipios, como las cooperativas, para poder tomar decisiones se necesita de información. Y hasta el momento toda la información a nivel local es difícil producir información, hay que ponerse, trabajar y no la tenemos. Yo siempre doy como ejemplo, me hubiera encantado poder disponer de información de hace más de 20 años atrás, en el año 2000, cuando se empezó con la obra de cloacas, poder disponer de información estadística de cantidad de enfermedades que existían en la localidad relacionadas a lo que ya sabemos que puede producir el no contar con este servicio como es cloacas, y poder ver hoy, 20 años después, con la obra de cloaca en funcionamiento, decir, bueno, a ver, hemos bajado en tanto porcentaje la cantidad de enfermedades de este tipo. Entonces decir, a ver, la obra de cloacas no es solamente que no tengo que llamar al camión atmosférico, la obra de cloacas es esto, es prevención en salud.
y un montón de otras cosas importantes. Entonces, contar con información local es muy importante. La Fundación Colsecor, tratando de, digamos, se crea la fundación para atender este tipo de necesidades de las cooperativas del interior. Recordemos que Colsecor está formado por, en su gran mayoría, comunidades pequeñas, incluso mucho más pequeñas que nosotras, repartidas en todo el territorio nacional. Entonces, cuando hablamos de federalismo, tenemos que hablar de federalismo y practicar ese federalismo, no que quede en un discurso. Y esto es lo que está practicando Colsecor, está generando información de pequeñas localidades para que podamos tomar decisiones basadas en información genuina, no la que muestra el INDEX, que está relacionada a 3 o 4 ciudades grandes de todo el país. Totalmente. Bueno, yendo puntualmente al trabajo que se hizo entre junio, creo, y agosto, presentado en septiembre, cerrado, Justiniano Posse trabajó de nuevo con el índice económico. Bueno, ¿qué encontramos ahí, Alberto? Bueno, infraestructura económica, el primer dato, que ya lo vamos a ver en detalle, es de alguna manera, transitó Posse la pandemia sin mayor alteración. Claro, eso digamos, ¿no? Es un dato interesante, digo, nosotros encontramos que muchas localidades han tenido una erosión de sus capacidades productivas, una caída muy destacada de la empleabilidad de muchas empresas, es decir, un daño en el modelo productivo con aquello de las restricciones y de tantas empresas que tuvieron una modificación por su destino, ¿no? También una modificación de una economía que se ha digitalizado en gran medida, que esto ha creado iniciativas, pero también ha derribado muchos proyectos en términos empresariales que tenían una dificultad en cómo interactuar en el modo digital, si se quiere. Entonces, el primer dato es una estabilidad bastante destacada de Posse en su aspecto productivo, tanto en lo industrial como en los servicios, como en otros aspectos, hasta te diría la economía artesanal en un punto. Y el otro elemento que empieza a cobrar cada día más importancia, y lo vemos ya en una relación de 3 años, es que Posse empieza a tener una robustez importante en las infraestructuras de servicio, y esto habla de un Posse insertado en una microrregión donde muchas ciudadanías de esta microrregión de otros pueblos claramente están llegando a Posse para autoabastecerse de servicios que capaz que no tienen en los pueblos. Parte de los proyectos de microrregión tienen que ver con generar condiciones de complementación en todos los pueblos. Claro. Nosotros decimos desde la Fundación y este proyecto federal que señala Víctor, no todos los pueblos tienen que tener todo. ¿Sí? Si hay algo que nos enseña la digitalización es que tenemos que estar integrados. Bueno, parte de la integración es ver de qué manera podemos ser complementarios. Claramente Posse está generando una condición de complementación de necesidades de muchas ciudadanías de esta microrregión de otras localidades que lo están encontrando aquí y que pueden de alguna manera crear un hábitat distinto por lo menos en este espacio regional de Córdoba, así como provincia. Pienso en esto, Viti, digo, en esto que no podemos hacer todo, tenemos que saber en qué somos buenos, digo, ¿no? Y ahí aparece Cofrater, aparece Batioba, digo, ¿contar con esa información fue útil para expresar estos proyectos? Sí, sí, por supuesto. Todo lo que sea información es útil y bueno, a medida que esto vaya creciendo. Estos son proyectos a muy largo plazo, es decir, claro. Yo recuerdo el primer año que se hizo el relevamiento, uno hacía la autocrítica, decía, no, pero acá falta esto, acá falta aquello, esto no sé si está, y se van haciendo modificaciones y mejoras constantes al proyecto original, que el día de mañana va a estar bien pulido, va a ser información hoy ya es una información muy importante, sí. Tal cual lo que manifiesta Alberto. Pero con el paso del tiempo cada vez va a tomar más importancia y cada vez más intendentes, representantes de otras instituciones, los van a tener, saben que todos los años, porque lo importante de esto es la continuidad en el tiempo, sí. Todos los años van a contar con esa información disponible de su lugar, en donde van a poder tomar algunas, no digo todas las decisiones, pero algunas decisiones fundamentadas en un trabajo realizado por la Fundación, atendiendo siempre al interior en donde no tenemos información y
Y si no hay una organización así federal que la construya, que contrate gente, profesionales para que le den forma, para que hagan análisis y demás, las escalas de las pequeñas localidades como las nuestras no da para contratar a profesionales para hacer proyectos serios como estos. Entonces es ahí donde la Fundación Colsecor toma importancia, porque es justamente para eso, para lo que se creó, para atender no a la parte operativa de las telecomunicaciones y demás, que para eso está el Colsecor propiamente dicho, sí, sino que la Fundación atiende a todas esas cuestiones que son paralelas, pero que hacen a la calidad de vida de las poblaciones donde funcionan las cooperativas socias de Colsecor. Está clarísimo. Vamos a pasar un segundito, Pau, te vamos a acompañar en realidad para que nos muestres el relevamiento actual, lo decíamos, entre junio y agosto, que nos puedas ir presentando, bueno, ese recorrido que tenemos en datos. Nos vamos a ir deteniendo en algunos, pero que nos vayas contando cómo está compuesto. Bueno, muy bien, vamos a empezar a compartir entonces lo que nos dejó este relevamiento social y comunitario. Como lo decía anteriormente, está dividido en 8 formularios que vamos a empezar a conocer y a compartir a continuación. Este relevamiento, bueno, se realizó de manera simultánea en diferentes localidades de nuestro país. En Justiniano Posse incluye diferentes formularios. Uno de ellos es específico de cooperativas y sobre cada actividad se fue registrando la información que se iba pidiendo en estos formularios disponibles con lo que tiene que ver en la facturación, la cantidad de empleados, puestos de trabajo. Vamos a pasar a la siguiente placa, los datos generales, con datos que aún no tenemos del censo que se ha realizado anteriormente, pero con un aproximado de 10.400 habitantes, datos generales. La actividad fundamental, la más importante, que todos sabemos, es la producción agrícola, la actividad económica central, con 3 variedades de cultivos que podemos ver allí en el gráfico, las cantidades de hectáreas cultivadas también, soja, trigo y maíz. Lo más importante que, por supuesto, estos datos fueron obtenidos de las cooperativas, Agrícola, Unión y también con la ayuda del INTA, toda información que tiene que ver con la producción agrícola. Aquí vemos más específicamente lo que nos ha dejado. La producción ganadera, la local alcanza las 16.485 existencias, se destaca la explotación porcina, ovina, caprina y bovina, y ahí vemos entonces los porcentajes de cada una de estas diferentes actividades de la localidad, lo que es la ganadería. Allí vemos también, el uso y la comercialización es principalmente para la producción local, el consumo familiar. La producción artesanal, esto que decía Alberto, lo que se ha dado, que es muy importante, hay diferentes establecimientos y lugares donde se realiza la producción artesanal local, muchas familias de la localidad que trabajan esto, y lo que se destaca es la fabricación artesanal de alimentos. Y la producción industrial también es muy importante en la localidad, es la relacionada con la elaboración de los productos alimenticios y bebidas. Esto es lo que tiene que ver con la cantidad de establecimientos, negocios locales que brindan todo lo que tiene que ver con estos servicios, productos alimenticios, bebidas, producción de madera, otro tipo de actividades que tienen que ver con la producción industrial. También muy importante la fabricación de hormigón, y esto es lo que tiene que ver con la fábrica que tenemos aquí con la planta de hormigón elaborado Cofrater, que es justamente de Cooperativa Eléctrica. Vamos a volver y vamos a seguir recorriendo, que sigan recorriendo y vayan pasando las plaquitas. Esto es patrimonio de la comunidad ya, Alberto. De alguna manera Colsecor lo que hace es ponerlo a disposición de quien lo requiera. Es un proyecto que nosotros decimos es cooperativo porque lo desarrollan las cooperativas, pero es cooperativo fundamentalmente porque requiere la cooperación de las instituciones, de las organizaciones económicas, en este caso para este relevamiento de infraestructura productiva, ¿no? Entonces, en este aspecto decimos es una aproximación a la realidad, ¿sí? No es un dato completo de certezas. Tenemos una mayor aproximación a aquello que puede estar sucediendo, a aquellos datos que nos pueden orientar en un camino, en una trazabilidad, en un diseño de proyectos futuros, ¿sí? Y en este aspecto también se inscribe aquello que sucede, por ejemplo, con la canasta básica de alimentos que registramos mes a mes, el reporte de precios con los combustibles y la bolsa de cemento. De alguna manera, incorporarnos en la escena pública nacional
con datos situados. Esto que señalaba Víctor del federalismo para nosotros es clave. ¿De qué manera sucede la economía, en este caso el costo, los alimentos, la línea de indigencia, cómo se determina en pose en distintas localidades, que no son los datos que muchas veces son proporcionados por un Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, pero que mira una territorialidad que puede ser de conurbano. Es importante que tengamos estos datos. Bueno, la idea es continuar, la importancia de la continuidad, Viti, lo decías, año tras año continuando con el relevamiento. Sí, y déjame decir que está a disposición esta información para la institución local que lo necesite, no tienen más que pedirlo y bueno, la vamos a hacer pública también, pero a veces se la podemos mandar por distintos medios. Bueno, Alberto, esto que vimos hoy, índices económicos, lo dijiste, canasta básica, también se miden las cuestiones sociales, de tercer sector, eso también se involucra en el estudio. Dimensiones sociales, que fue el módulo 2, de infraestructuras de salud, de educación, de culturas y de deportes, y un anuncio que ya estamos en elaboración de un proyecto, nos parece clave, poder tener un primer estudio en términos cualitativos, porque estos datos son de datos muy potentes, muy finos, que son descriptivos. Vamos a comenzar un proyecto cualitativo, sobre todo en el grupo etario de las juventudes, para ver de qué manera piensan su lugar de residencia, cómo es habitar en nuestras localidades, las pequeñas y medianas localidades, cuáles son las perspectivas de futuro. Esto surge a partir de la medición de calidad de vida en pueblos y ciudades, que es ese estudio que desarrollamos desde el 2020 todos los años, justo en la mitad de cada año, y nos ha invitado esa buena performance que tuvo ese estudio para poder hacer un estudio clave de cómo piensan las juventudes su hábitat, qué condiciones de proyecto educativo pueden avisorar para no migrar, porque hay un dato que surge. La migración, el ciclo histórico es distinto en la Argentina, por lo menos desde el 2020 que comenzamos a trabajar en esta investigación. El ciclo histórico era de los pequeños y medianos pueblos migrar hacia las grandes ciudades. Aquellos cordones industriales del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, han mutado. Hay una agroindustria que también genera condiciones para establecerse en estas territorialidades locales. Y en ese marco crece la educación a distancia, la telemedicina puede ser una posibilidad de desarrollo también, lo cual hay mejores condiciones porque muchos habitantes, ciudadanías de las grandes ciudades, no solo miran la potencialidad de migrar de Argentina, sino también de esas grandes ciudades poder radicarse en los pequeños y medianos pueblos. La conectividad es una de las claves para también entender que hoy hay una ciudadanía global donde una persona en pose puede trabajar para el mundo y producir divisas desde una programación, por ejemplo, digital. Bueno, y cerramos, Viti, con lo que hablamos siempre, digo, las virtudes de vivir en una comunidad desde todo punto de vista, ¿no? Tener la cooperativa cerca, el empleado de la cooperativa que sea de acá, de eso se trata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso, los que residimos acá a veces nos acostumbramos a eso y dejamos de darle el valor. Lo vemos reflejado cuando, como decía Alberto, gente de otras, sobre todo otras grandes ciudades, a veces se vuelcan a vivir en la tranquilidad de un pueblo y en esa comparación que hacen con los servicios y demás valoran mucho esto de poder conocernos, de poder tener ese diálogo cara a cara, que a veces en las grandes ciudades la única atención que hay es vía mail, vía teléfono 0800, pero nunca el poder expresarse cara a cara. Bueno, gracias Viti, gracias Alberto. Muchas gracias. Un placer siempre recibirlos por acá. Pau, gracias también por haber compartido este momento. No, gracias a ustedes, un placer enorme poder compartir esta información. Bueno, mañana regresa porque tenemos miércoles de Infocop con la información de Cooperativa Eléctrica, que hoy también se ha ampliado con la presentación y la información vinculada a esto de tratar de conocer en la era de la información, bueno, de qué estamos hechos y con qué material contamos.